esos momentos, en el 2001, en diciembre del 2001, no puedo dejar de pensar en esa sensación hermosa. O sea, yo tengo una sensación que fue salir a la calle, poner todo ahí. Fueron meses muy intensos de mucha presencia en la facultad. En la universidad anticipamos de alguna manera la rebelión, que nunca imaginé que iba a tomar las formas y las dimensiones que tomó. De manera que en el 2001 nos encontramos con un panorama de altísima conflictividad donde todo el mundo luchaba. Luchaban las mujeres por la defensa de la vivienda única, luchaban los jubilados, todos tenemos en la memoria la figura de Norma Pla, luchábamos los docentes, luchaban los estudiantes por la gran merma presupuestaria, obviamente luchaban los trabajadores asalariados y luchaban muchísimo los trabajadores desocupados. En los años 90 tuvimos en Humanidades un movimiento estudiantil muy dinámico que se opuso al tema del arancelamiento universitario, que era uno de los proyectos que fueron intentados oportunamente por el menemismo y que fue frenado cuando se discutió, si bien se dejaron algunas puertas abiertas en el propio texto de la ley, incluso con el tema del examen de ingreso, la movilización social hizo que eso quedara clausurado y entonces llegamos a ese 2001 con un presidente que si bien venía de una extracción distinta al menemismo, en materia universitaria se volvía a reeditar estos proyectos de arancelamiento, porque había una deuda externa al mismo tiempo que era asfixiante y que ponía todo el tiempo en discusión de dónde sustraer recursos, no para pagar la deuda, sino para pagar los intereses de la deuda. Sí, la masa docente en general sufrió, como el conjunto de los asalariados, pero con una intensidad particular, la caída de su poder de compra, sobre todo por lo ocurrido durante los años de la mal llamada convertibilidad, que es la cotización en uno del peso con el dólar, y la naturalización del derecho de conversión de la moneda por moneda extranjera, tal que hubo congelamiento, tal que hubo reducción de un 13% en un momento de los salarios y tal que hubo un conjunto de diferimiento del salario tal como lo conocíamos, sustituido por una cuasimoneda, porque en parte los docentes cobrábamos en un papelito, que era un ticket canasta para poder utilizarlo solo en determinados puntos de venta de las ciudades donde habitábamos. El proceso previo, digamos, del 2001 se venía de varios años de enfrentamiento a los avances de la Ley de Educación Superior, digamos, ¿no? El antecedente con el que todos ingresamos a la militancia era un poco el enfrentamiento a la Ley de Educación Superior. Por supuesto que en el 2001 hubo un salto de calidad enorme, digamos, en la participación del movimiento estudiantil, digamos. Por ahí el año donde eso más se condensó fue en el 2001, digamos, ¿no? El primer gran movimiento que hubo fue el rechazo al anuncio de recorte presupuestario de López Murphy. Creo que eso marcó un hito. Estaba el tema del recorte del 13% que se empezó a aplicar a la administración pública con el principio de déficit cero. Conceptualmente el déficit cero quería decir eso, que los ingresos no podían ser inferiores a los egresos. Entonces el 13% en realidad era un supuesto, porque podía ser el 13% para ese mes, pero si los ingresos seguían cayendo, el 13% se iba a convertir en un recorte mayor, lo cual iba en contra, de nuevo, de cualquier legislación internacional sobre derechos del trabajo, que vos no sabías cuánto ibas a cobrar. Hubo dos cuestiones que nos movilizaron muy fuertemente. Una fue la amenaza de arancelamiento universitario por parte de López Murphy, que de eso me acuerdo muy vívidamente porque nosotros estábamos en el gremio en ese momento
y vinieron los y las estudiantes y cortamos la calle, ¿no? Ese mismo día. Y bueno, la otra cuestión que es anterior es el descuento del 13% del salario, que eso, bueno, motivó una movilización muy, muy importante. Estábamos prácticamente todos los días de asamblea en distintas unidades académicas, con muchos compañeros y compañeras. En el corte de López Murphy se convocan unas asambleas, que para mí también era todo un descubrimiento, asambleas de carácter interclaustro, que convocan fundamentalmente los docentes y convocan a los estudiantes. Y recuerdo, bueno, ahí empezar a identificar y reconocer quiénes son los distintos grupos que participaban en la facultad y sí una importante participación docente. O sea, como que me llamó mucho la atención que evidentemente había un grupo de docentes muy activos y activas y que realmente le dieron una dinámica que también colabora que el movimiento estudiantil se activara de manera también de a poquito con cierta autonomía de lo que son el centro estudiantil y la agrupación, y eso también fue una cuestión que ya en mi facultad se empezó a visualizar de a poquito. Recuerdo lo que creo, si la memoria no me falla, que fue en la sede del rectorado, pero puedo estar confundiéndome. Es probable que eso ha sido también, si no, en la puerta de algún banco, que la dio Rodolfo Scholler, hablando, creo que fue en la puerta de un banco, no sé si fue el Banco de Galicia, hablando sobre el carácter inconstitucional del descuento, poniendo el énfasis sobre todo en algo que hoy nos parecería elemental, pero tenía que decir un abogado especialista en derechos humanos, que era la violación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En realidad las expresiones gremiales que aparecían tenían más que ver con compromisos individuales que con un sindicato plantado firmemente frente a la situación, asociado a la caída del trabajo como organizador social, como elemento estructurante de la sociedad. Y no casualmente, el otro día comentábamos, que de repente nos reencuentra en una famosa histórica asamblea de la universidad cuando nos descuentan el 13% y cuando a los investigadores se los mandó a lavar los platos, ¿no? Frase célebre que fue lo que produjo un cimbronazo en la conciencia colectiva del docente e investigador universitario. Mucha gente, porque si bien yo estaba afiliado a COAT, no participaba activamente de la vida gremial, o sea, como tantos y tantas docentes me limitaba así, tenía la afiliación, iba a votar cuando había elecciones en el gremio, pero yo creo que conocí la sede de COAT cuando se hizo la primera asamblea en COAT por el tema de que nos habían bajado el salario. En mi caso en particular, yo creo que mi identidad como trabajadora docente nació ahí. Porque hasta ese momento, digamos, bueno, uno es un docente universitario y como que lo va transitando y siempre está como en ese lugar de que es como que intelectual, que docente, que trabajadora. Para mí ese momento fue muy importante. Yo ahí sentí, digamos así, plenamente que era una trabajadora docente. Sobre todo por el tema del arancelamiento y el 13% de descuento del salario. Fue muy, muy potente eso. Inclusive había personas que no sufrían ese descuento salarial porque tenían ingresos menores al que marcaba el decreto. Y sin embargo se sumaban a la lucha con los que sí sufrían el descuento salarial. O sea, hubo una cosa como ahí aglutinante, ¿no? Que, bueno, a mí me marcó muchísimo. Yo ya militaba gremialmente, pero a partir de ese momento, bueno, sentí que era un gremio de trabajadores y trabajadoras. Eso me pasó, ¿no? Fundamentalmente. También nosotros y nosotras, hay que decirlo, nunca el gobierno de nuestra facultad fue afín a nuestra forma de pensar la educación. Y todo eso generó me parece a mí, una gran crisis bueno, como se dice, ¿no? Como una gran crisis de representatividad. Y en ese momento creo que sentimos, o yo por lo menos me sentí compelida a tomar alguna decisión sobre eso. Y era parte de esa militancia estudiantil, no solo de humanidades, porque lo que después fue la coordinadora de lucha, que surgió ULG o la usina de eso, era humanidades, pero nos encontramos con estudiantes de todas las facultades.
y sí milité en ese colectivo, ¿sí? Parece que milité y aprendimos a militar, a organizarnos, a discutir en ese momento con los y las estudiantes y con las docentes y los docentes también, sí. No teníamos trabajo, obviamente, había un gran sector de nosotros que se había quedado sin trabajo o no tenía trabajo hacía ya un par de años, y toda esta revolución sirvió para unificar de alguna manera a estas personas que estábamos en la facultad. Yo me había quedado sin trabajo, por ejemplo, entonces tenía mucho tiempo disponible y además había que parar la olla también. Y parar la olla muchas veces se hacía colectivamente, lo cual era un sostén para muchos compañeros que participaban de las asambleas y bueno, del movimiento estudiantil, del movimiento obrero también. El cuatrimestre no hubo clases, o sea, fue así, fue estar en la facultad, esa sensación. Iba más que antes, pero no a clases, íbamos a luchar por sostener ese espacio. Por supuesto, pero bueno, después la pelea fue tan radicalizada, las tomas de la facultad duraron tanto tiempo, digamos, y se prolongó tanto la lucha, o sea, surgió un activismo fundamentalmente en humanidades, digamos, era el epicentro de un proceso, digamos, de organización que se reflejó en las coordinadoras, porque en ese momento las conducciones formales de los centros de estudiantes estaban en manos de la Franja y del MNR, digamos, ¿no? Que si bien expresaban una crisis importante porque perdían militancia y todo, a nivel dirigencial los centros de estudiantes no pasaron de una declaración pública en contra del recorte presupuestario, digamos. Y obviamente está en el activismo que lleva y trae para las facultades de, mirá, hay asamblea allá, hay asamblea allá, y ya no sabemos nunca quién fue el primero que tiró la primera piedra que dijo hay una interasamblea. Y me acuerdo que fue en Ciencias Políticas esa primera asamblea de coordinadora y que obviamente fue caótica porque obviamente los intereses eran de cómo participar, de cómo organizar, y los intereses políticos de agrupaciones que había eran muy divergentes en algunos puntos, pero que teníamos una férrea voluntad de que creíamos que si los estudiantes no tomábamos otro protagonismo, que veíamos que los centros estudiantes no lo estaban teniendo, íbamos a quedar en un hueco entre los docentes en lucha y el gobierno. Al mismo tiempo que se venían dando estas asambleas en la COAT, a nivel gremial de los docentes universitarios, el movimiento estudiantil iba teniendo su propio debate y comenzaba a surgir ahí como forma de contención de la discusión política las coordinadoras. Entonces muchos centros de estudiantes estaban conducidos por Franja Morada o el MNR y eran, pensemos que el Partido Socialista era parte del gobierno de la Rúa y desde ya también Franja Morada. Entonces estos sectores del movimiento estudiantil que no estaban alineados con estas fuerzas empezaron a impulsar una movilización que al encontrar el freno que le ponían las propias conducciones de los centros de estudiantes empezaron a ir desbordando por el costado. La articulación de esa relación docente-estudiantil en el plano de las asambleas o en las reuniones que teníamos era de pares. Parece que como que el movimiento estudiantil nos estábamos empoderando y nuestros docentes y nuestras docentes nos hacían sentir eso. Y cuando digo articulación, no digo que todo era un concurso de poesía. Digo las porque son mayoría docentes de armas tomar en humanidades. Y volaba de todo, puteadas, mucha pasión. Había, sobre todo en la táctica, ahora lo puedo expresar claramente en ese momento, pero las visiones del qué hacer en la construcción política
por lo menos en el caso de historia, esta idea, digamos, de los y las estudiantes de abandonar esa forma, digamos, de enseñanza tan anticuada, ¿no? Del docente ahí parado en el frente del salón dando la clase expositiva, y se instaura, digamos, esta modalidad de taller donde los y las estudiantes participaban así mucho más directamente de lo que es el dictado de las clases. Y bueno, los y las docentes se abrieron, digamos, ¿no? a esta propuesta y se generó esa dinámica, digamos, de discusión. Creo que lo interesante es esto, digamos, que excedía lo que era burocrático. No es que modificamos el plan de estudio, había que instalar una nueva modalidad o qué sé yo. Era lo que surgía de la dinámica propia de la lucha del momento, ¿no? Tuvimos un año con muchos meses de paro docente, que realmente estuvieron muy sostenidos y acompañados por el movimiento estudiantil. Tanto es así que en las asambleas que llevábamos adelante, ya llegando a fines de año, los docentes habíamos decidido la reprogramación del cursado, de manera de que los estudiantes que tanto nos habían acompañado en la lucha no quedaran libres. Y yo recuerdo que en esos momentos, era docente de Corrientes Antropológicas 1 y Corrientes Antropológicas 2, y producto de una conjunción de factores, los exámenes finales los hicimos en el Centro Cultural de La Toma, que también era fruto de este proceso. Y recuerdo que las clases eran similares desde el punto de vista de la inquietud del estudiantado a lo percibido del año 84. ¿Qué recuerdo del año 84 y qué recuerdo del 2001? En el 84 nosotros veníamos de la dictadura, por lo tanto la efervescencia para discutir lo que había implicado la dictadura, cursos que tenían entre sus asistentes a mujeres y hombres que habían estado presos, habían estado perseguidos, por lo tanto tenía un color de fuerte profundidad respecto de la marca y de la huella que había dejado la dictadura. Yo noté que en el 2001 esto se vuelve a intensificar y vuelvo a poner la marca, ¿no? o el nombre, la intensidad. La intensidad de este proceso no la habíamos visto, sino solo en el 84, volvió, diría, no en el 2001 específicamente, sino a partir del 98. El corte es Cutralcó, eso está claro. Por lo tanto, yo lo que percibí desde el 98, desde el 99 en particular en la ciudad de Rosario, es una actitud diferente, mucho más activa del estudiantado fundamentalmente y obviamente de los docentes que estábamos, además del aula, en la actividad gremial y política, cuestionando lo que ocurría y pensando, imaginando una salida de ese lugar. Ahí encuentro este parentesco que es muy interesante, ¿no? 84-2001. Los docentes compraban una parte del sueldo en tickets. Ahora no existe más eso, me imagino, ¿no? Menos mal. Fue terrible. Bueno, no teníamos ni para comer y esa docente los tickets que cobraba nos lo daba. Con la fotocopia del documento, porque en el supermercado vos tenías que... Esa era la situación. O deber 3 meses de alquiler y que te llegue... yo trabajaba contratado en la municipalidad, nos pagaban 3 veces al año. Y puntualmente, digamos, siempre la articulación arrancaba en humanidades, porque había una tradición en la facultad de asambleas interclaustros. Y parte, digamos, de los docentes que participaban en humanidades de la asamblea interclaustro, que además estaban formalmente en algunos lugares de la facultad, eran consejeros directivos, eran directores de carrera, fundamentalmente de antropología y de historia, pero también de filosofía en algún momento, eran, digamos, con los que se coordinaba en el lugar la asamblea interclaustro. ¿Cómo surgió? Por eso digo que no me puedo apropiar de nada, porque era en esas reuniones colectivas donde discutíamos políticamente qué estaba pasando con el país y qué estaba pasando con la universidad, donde entre todos dijimos, bueno, hagamos un supermercado y salgamos a rematar, a vender a todo por 2 pesos, que eran los negocios de la época, los bienes muebles, materiales de la universidad, como en una apuesta simbólica también, pensando en poner de manifiesto y mostrarle a la sociedad no universitaria también que este era otro sector
de la realidad que estaba en pugna por ser privatizado y bueno, era un poco eso. Lo más importante que fue UNR Liquida, digamos, ¿no? Que fue enorme, porque era el montaje de un supermercado, después el símbolo, digamos, del código de barra, y el stencil terminó siendo enorme, digamos, en toda la ciudad. Yo recuerdo haber ido 10 o 12 años después del 2001 y todavía estaban los códigos de barra en varios lugares en la ciudad. Me acuerdo solamente de UNR Liquida, me acuerdo de los afiches, de eso sí, de que era como que los confundías a primera vista con un afiche comercial y después te ponías a ver y te dabas cuenta que era una intervención artística, o sea que generaba el efecto concreto de confundirse como una oferta, ¿no? De un supermercado. La participación también de otras facultades, recuerdo a los compañeros y compañeras de la Facultad de Música compartiendo ahí, fue muy movilizadora, además porque era muy fuerte, ¿no? La apuesta, había ahí como sangre, carniceros, tengo ese recuerdo, ¿no? Muchas intervenciones puntuales, todo un montículo de bancos, ¿no? Que decía 0,99, ¿no? Como estamos regalando la universidad. Eso fue simbólicamente muy fuerte. La Liquida venía una misión del Fondo Monetario y nosotros decidimos hacer una intervención en la asamblea por votación democrática, que era encadenar las puertas de la facultad, 1 de la mañana el ingreso, pleno horario de ingreso, 7:30 de la mañana, que es el ingreso mayoritario del primer y segundo año a la facultad en Pellegrini. Encadenamos así de prepo las puertas e hicimos toda una especie de, hoy se diría, performance, que era, nos disfrazamos todo como si éramos inspectores del Fondo Monetario, colgamos un cartel muy grande en la puerta que decía facultad intervenida por el FMI, y en la puerta hicimos como una gran urna y imprimimos unas chequeras que a los estudiantes le empezamos a repartir, que era lo que tienen que garpar para poder entrar. A partir de ahora el Fondo Monetario intervenía en las universidades, quien quiera estudiar, que pague. Y entonces todos los estudiantes que 400 guardaban, teníamos como 400, 500 que no entendían nada. Obviamente cuando hicimos todo con micrófono, el acting, se empezaba a entender, pero simulamos como si éramos inspectores del Fondo Monetario y que se acabó la educación gratuita. El viernes a la noche, cuando terminamos la actividad, todos los que participamos de la UNR Liquida, decidimos, por 2 razones creo que son pesadas. Una es la no apropiación del trabajo colectivo por algún particular y que el registro que solo quede entonces sea fotográfico de eso. Y también como modo de disolución quizás y de protesta, porque ya se venía el fin de año y ya no íbamos a seguir trabajando en esa acción. Romper todo, destruir todo lo que habíamos construido, ponerlos en unas bolsas negras y tapiar con eso el ingreso a la universidad por calle Entre Ríos el sábado a la mañana. Y el sábado a la mañana se daban los cursos de posgrado que eran pagos. Entonces nosotros lo que pretendíamos en ese sentido era decir la privatización de la universidad entra por otro lugar, digamos, viene por la ventana. Y también discutíamos que la calidad educativa pasaba del grado al posgrado. También recuerdo las asambleas allí en Bellas Artes y cómo de alguna manera nos enseñaron cómo esas bellas artes podían embellecer nuestra militancia también, ¿no? Lo que más me acuerdo, que lo tengo como marcado a fuego, es el 19 de diciembre. Nosotros estábamos en el Politécnico. Era un día de mucho calor, esas mediodías de verano que llueve y la lluvia levanta todo el vapor del piso.
Y como no nos habían pagado el salario, ¿no? Era el 19 de diciembre, nosotros no habíamos cobrado el salario de noviembre, nos fuimos con un grupo de compañeras y compañeros a la sede, a calle Maipú, que estaba cerrada, ¿no? Lógicamente. Me acuerdo, por ejemplo, de Gabriel Cori, que vino, no sé, vinimos caminando y él venía con la bici, que tenía sus hijos chiquitos. Me acuerdo de Julia Calvo, que estaba embarazada, la nena nació en febrero, ¿no? Y bueno, y nos paramos ahí en la puerta con otros, o sea, eso lo convocó el gremio, había otros compañeros y compañeras de facultades. Y realmente éramos como parias, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sentíamos una sensación de abandono, de desolación, viste, como decir, bueno, ¿y esto dónde termina? Está empezando, está terminando, ¿no? Que esto creo que también tiene que ver con lo que dije antes sobre la identidad docente. O sea, si vos sos una trabajadora y no te pagan el salario, te dan ahí, ¿no? en la columna vertebral, y ese día lo sentimos así, ¿no? Y es algo que bueno, cada vez que me encuentro con estos compañeros y compañeras nos acordamos de ese día. Después nos vinimos hasta la facultad. Y convocó esta Asamblea de Humanidad. Entonces, esta Asamblea de Humanidad, que yo recuerdo que, no sé, la estimación es 1000 estudiantes, algunos mucho más, 2000, porque estaba toda esta calle completa, desbordada, o sea, estábamos todos sentados uno al lado del otro, y la otra, y que ahí se discute qué hacer. Y las dos mociones, se toma Humanidades y se pone un centro, o hay que replegar, y después nos encontramos y movilizamos al día siguiente. Fuimos a tomar algo en el bar de enfrente, que en ese momento en el Betriche, que todavía existía, y estábamos con la recordada y queridísima Elida Sonsoni mirando la pantalla del televisor cuando De la Rúa anuncia el estado de sitio. Y realmente nos agarramos la cabeza, decíamos, este hombre está loco, porque pensando en la nula, ¿no? La escasa, la nula muñeca política en un momento en que un dirigente, el presidente de la República, que prácticamente ya había perdido todo poder, decide decretar el estado de sitio. A consecuencia que el estado de sitio lo que provocó fue ya la movilización abierta de toda la sociedad. Nadie se quedó en sus casas, todo lo contrario. Esa noche salió toda la gente en Rosario y se encontró Rosario poblada en el monumento a la bandera. La idea de de quedarnos ya, ¿no? De tomar la facultad. Recuerdo que hubo muchas idas y venidas sobre eso, sobre todo porque había muchos de los compañeros que trabajaban y compañeras que trabajaban en los barrios, que estaban en los barrios, llegados, ¿no? Justamente por la preocupación que generaba toda la situación de la represión. Ya habían arrancado los saqueos. El día del estado de sitio, una asamblea autoconvocada, estar en los escalones de entrada a la facultad. La facultad habían cerrado las puertas y recuerdo una profesora que había sido presa política en los 70 diciendo que debíamos obedecer el estado de sitio y debíamos retornar a nuestros hogares. Y recuerdo a algunos estudiantes, sobre todo uno, a quien no volví a ver, que estaba muy exaltado. Éramos cientos de personas discutiendo qué hacer frente al estado de sitio y él decía que no, que teníamos que movilizarnos, que no teníamos que dejar la calle, ¿no? Lo que más me angustiaba era que veía los rostros de muchos de los chicos y las chicas que eran alumnos de ese año, que habían sido alumnos míos, y me empezó a laburar la cabeza muy fuerte. No quiero ahondar porque se imaginan en lo que estaba pensando, que por suerte no pasó. Y sí, ¿para qué lo voy a negar? Estaba muerto de miedo, y lo quiero decir a propósito. De lucha como tal, ¿no? Como posibilidad colectiva de una nueva forma de entender la política, la participación política, y no ser convidados de piedra de alguna política de Estado, sino que hay una posibilidad real, concreta, manifiesta de lo que tiene que ver con la autoorganización y con nuevas síntesis colectivas de tanta experiencia de lucha acumulada para poder pensar esta diversidad que hoy se expresa, poniendo en el centro de la atención lo que entonces era la clave, que era
la cuestión asamblearia, la democracia directa, es decir, todas expresiones que daban cuenta de otra forma de comprender la política. Creo que aquello se proyecta en el tiempo y aún hoy tiene vigencia. Y fue lo que permitió replantear el modelo sindical. Y esto es clave, tanto a nivel de las universidades como de cualquier otro sector del trabajo. Yo creo que el gremio docente universitario es uno antes y uno después. Si vos pensás que ahora para hacer una asamblea tenemos que ir al salón de actos de ingeniería y antes la hacíamos en el patio de la calle Ceballos, que éramos, no sé, 3, eso te da una magnitud, digamos, de la movilización enorme que hubo en todo ese proceso del 2001, que venía desde antes, obviamente, pero en los 90, ¿no? Pero en el 2001 ahí como que aglutinó todo. Tuvo una vida un poco más intensa como gremio, que se volvió mucho más interesante, que estuvo atravesada por la idea de que no vayan a creer que los profesores universitarios y las profesoras somos todos de clase media, chicos ilustrados. Muchos somos laburantes y si nos descuentan el sueldo o si nuestro salario no está a la altura de las circunstancias, la pasamos mal, no llegamos a fin de mes. Eso también me parece que es un legado importante y ese no se quebró. Los estudiantes habían armado en el patio una bandera muy grande que la colgaron desde la terraza de la facultad adelante y que decía paremos el ajuste cambiando el sistema. Una bandera multicolor, preciosa. Y tengo que decir que si bien la situación de crisis era muy intensa, también había mucha alegría generada en ese estar juntos, en estar participando, activando de algo. Es muy importante guardar la memoria, sobre todo porque yo aprendí que no siempre ganan aquellos que están del otro lado. Como un torbellino de pasión racionalizado en términos de formación y lo que sentíamos, con mucha alegría, sí. Mucho de pintar todas las calles. Agradecer la iniciativa, la verdad que fue cuando me contactaron, la verdad que fue muy grato, digamos, ¿no? Pensar en hacer un poco de historia, ¿no? De nosotros y nosotras mismas. Todo aquel que piense que Duhalde no es igual, tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta.